Vivo. Son las 7:37. Saludamos al doctor Gustavo Vega Delgado, actual rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Entre varias dignidades, fue también presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Vega, muy buenos días. Con tensión, el mundo, particularmente Latinoamérica, ha seguido el pulso de las elecciones venezolanas. Ha habido optimismo por un lado, pesimismo o realismo por otro. Quisiera iniciar este diálogo preguntándole ahora qué es lo que viene. ¿Hay realmente esa figura de una comunidad internacional? Si es que la hay, ¿qué papel y responsabilidad puede asumir en un caso como el de las elecciones venezolanas? Gustavo, honrado de estar en su programa, en Antena 1. En efecto, hemos estado pasmados, sorprendidos. Sin embargo, quienes hacían un análisis objetivo de la situación podían haber antelado de que el fraude electoral iba a ser realmente visible, previsible y además cínico. En el caso particular de varios países que están en la órbita de la llamada ALBA, Alianza Bolivariana para las Américas, en todos ellos ha habido una situación de fraude similar. De pronto se desconectan los sistemas informáticos en el proceso del conteo de votos, un silencio largo, cómplice y prolongado para realmente revertir los resultados. Se preveía, con todas las predicciones objetivas nacionales e internacionales, de un triunfo cómodo, ventajoso, yo diría, más que holgado, demoledor del embajador González, que por supuesto, habiendo liderado finalmente, y ese fue el gran error de Venezuela, habiendo liderado un proceso de convocatoria amplio de oposición. Durante tantos años la oposición estuvo separada, escindida, errática. El haber convocado a través de su lideresa, María Corina Machado, todo un conjunto de acciones para retomar el país hacia la democracia, se fue visiblemente truncando a lo largo de la tarde y la noche de ayer. Me parece que tiene que la comunidad internacional reaccionar. Los venezolanos han hecho lo suyo y lo propio dentro y fuera del país. Se han unido a nivel de cada uno de los 24 estados que conforman la República y todos los que están en la diáspora, que son millones, quienes salieron del régimen de Chávez Maduro huyendo por la puerta falsa, lamentablemente por la miseria, ni siquiera por la pobreza. A muchos países, especialmente de América Latina, se han unido en un coro singular de protesta por un fraude visible, cínico, que sin embargo tiene que la comunidad internacional respaldar a la gesta, a la labor, al presagio del libertador Simón Bolívar, en el sentido de que su propia patria de origen ha sido violentada una vez más en materia de democracia. Doctor Vega, muy buenos días. ¿Qué considera usted que podría pasar de aquí en las siguientes horas? ¿Puede realmente hacer algo la comunidad internacional? ¿Puede realmente hacer algo la Organización de Estados Americanos en caso de que el presidente Noboa, a través de su canciller, consiga que se instale una sesión de este organismo para tratar precisamente lo acontecido en Venezuela? Rosana, buenos días. En efecto, todos los caminos internacionales son válidos. No solamente la OEA, tiene que la Organización de las Naciones Unidas reaccionar. Los organismos que dependen, además de fundaciones y ONG que trabajan en derechos humanos, tienen que actuar, porque no podemos dejar a los venezolanos solos. Miren, realmente es impresionante. Yo no sé qué hace
el ex juez Baltasar Garzón asesorando al régimen corrupto de Maduro. ¿Cómo puede ser posible que quien le puso en vereda al dictador Pinochet en su momento se haya convertido con el andar de los años en defensor de un sistema represivo de otro dictador tan cruel como Chávez o Maduro combinados? Aquel que defendió la comunidad internacional poniéndole orden de prisión y le detuvo en Inglaterra cuando le visitó a su homóloga Thatcher, le detuvo en Inglaterra con una orden internacional de prisión, el mismo juez que acusó a Pinochet ahora defiende a otros dictadores. He visto en los tweets de un escritor de fuste y que se le lee mucho en América Latina, Arturo Pérez Reverte, quien dice: si hubiera sido reportero, dejé ese oficio hace ya tantos años, dedicaría un buen tiempo de mi trabajo a explorar qué hace Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, tantos años en Venezuela. Pero lamentablemente me he dedicado a la novela y que otros que están en la tarea de ser reporteros y periodistas de investigación sigan la tendencia de qué está pasando. Ciertamente ha recibido asesoría de grupos internacionales la dictadura de Maduro, y más aún estoy muy de acuerdo en que no solamente se trata de una afiliación ideológica, sino de una afiliación clientelar. Estarán recibiendo pingües ingresos precisamente para defender un caos grave que atenta a los derechos humanos de un país que otrora fue un país de bonanza. No olvidemos que inclusive este momento el Ecuador sigue en las cifras después de Italia, España y Estados Unidos, siguen las cifras de ser el país en donde más ecuatorianos en el exilio viven y trabajan. Gente de primera línea, inclusive cuencanos como César Dávila Andrade, el poeta telúrico más importante del siglo XX, vivió y murió en Caracas. Para citar otros intelectuales, el quiteño Rumazo González, el ambateño que además fundó una época muy distinta en favor de la salud pública de América Latina, Chávez, nuestro Chávez, de los buenos Chávez de Ambato, migró a Venezuela. Otro cuencano de fuste, quien escribió un magnífico libro, La llegada de todos los trenes del mundo, Cuesta y Cuesta, Alfonso Cuesta y Cuesta, vivió y trabajó en Venezuela. Por tanto, la migración de calidad profesional, académica, de mandos medios hacia Venezuela fue otrora importantísima. Por tanto, a todos los ecuatorianos nos cabe defender un proceso democrático en Venezuela, más aún sabiendo que Antonio José de Sucre, un ícono en la historia del Ecuador actual, fue también venezolano. Por tanto, mucho que hacer. Yo diría que la sociedad civil y los organismos internacionales deben custodiar palmo a palmo un evidente fraude electoral en Venezuela. Ahora entran allí una serie de conceptos cruzados, doctor Vega, esto de la libre determinación de los pueblos, la soberanía, la no intervención de los países en asuntos internos, etcétera, etcétera. Estos argumentos han generado una secuela de falta de acción efectiva, en algunos casos que el mundo ve impávido, que deja grandes dudas sobre la ascendencia de esto que se puede llamar como comunidad internacional. Allí está el caso de Nicaragua de Ortega, por ejemplo, o la guerra en Ucrania, o los cerca de 40,000 muertos en Gaza. Muy cierto. Siempre el derecho internacional se ve inerme, se ve impotente ante la llamada soberanía de cada una de las naciones. Por más que sea una soberanía ficticia, tomada, ocupada y una soberanía asaltada en el poder,
Sin embargo, es cierto, los límites de los organismos internacionales son evidentes. Usted ha puesto varios ejemplos de cuerpo entero, es así. Cuando realmente no hay una supuesta combinación de acciones, una programada combinación de acciones desde fuera y desde dentro del país, es muy difícil dar al traste con la injusticia internacional. Por eso creemos que, ventajosamente en el caso de Venezuela, salvo 9 candidatos, 8 candidatos que han sido erráticos, con apenas un 1% de predicción de voto, que de haberse unido pudieron haber sumado algún porcentaje mínimo a la apabullante, internacionalmente reconocida victoria del embajador González y de María Corina Machado. Sin embargo, se prevé que la unidad interna y de los venezolanos en el exilio pueda ser suficientemente importante como para lograr presionar dentro del país y a través de organismos internacionales, tanto oficiales como fundaciones y ONG, para que actúen. Esperamos, en efecto, los ciudadanos que amamos Venezuela, que respetamos su contribución a la historia, que sabemos que de los venezolanos más importantes en la historia de la humanidad está, por ejemplo, Francisco Miranda, un venezolano que posiblemente rebasa en importancia internacional la figura del libertador Simón Bolívar. Participó en la Revolución Francesa, un poco antes en la independencia, en las guerras de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y en las guerras libertarias de América. Un ciudadano inmenso que pasó cárcel, presidio, y que pasa por ser posiblemente el venezolano universal por excelencia. Creemos que quienes amamos profundamente la historia de Venezuela, recordemos también que no es una contienda más, es una secuela y una secuencia. El propio libertador tuvo que avenirse a una guerra interna, intestina, fratricida, con 2 llaneros, yo diría llaneros aguerridos y por supuesto de gran voluntad, pero ignorantes, Páez y Boves, 2 llaneros que le dieron al traste las ideas del libertador de la patria grande de América y que no pudo cuajar la idea de la unidad latinoamericana como se pensaba en el sueño de José Martí y antes en el sueño de Bolívar. Por tanto, no es la única ni la primera vez. Ese país, como tantos otros, han pasado verdaderos vía crucis en un proceso de lograr una democracia plena y una autonomía respetable. De tal suerte que nos queda a los ciudadanos no cruzarnos de brazos, buscar herramientas para poder protestar y hacer eco de un fraude electoral cínico que no se compadece con la verdad ni con la justicia, ni con los millones de venezolanos que se han quedado en el exilio por culpa de una dictadura corrupta. Ahora, doctor Vega, ¿qué efectos cree usted que puede tener ya en la región? Le escuchamos a Boris el día de ayer advirtiendo que los resultados que estaba dando a conocer el CNE no eran confiables, que eran difíciles de creer y que se exhortaba un proceso más transparente y que se den datos más reales. Por otro lado, le escuchamos también a Lula, el mismo presidente ecuatoriano se ha pronunciado al respecto ya en la región. ¿Qué efectos cree usted que puede tener este proceso eleccionario que se dio en Venezuela ayer? Sumemos también, doctor Vega, como elemento de análisis lo que decían las encuestas, muy coincidentes además con lo que señalan González y Machado. Ponemos en pantalla una de las encuestadoras internacionales, Edison Research, prestigiosa encuestadora, que daba un 64% en el exit poll a Edmundo González Urrutia y 31% a Nicolás Maduro. En efecto, yo pienso que
es una burla internacional. Y miren ustedes que en este orden de cosas los aliados son de vergüenza. Penosamente el propio presidente de Rusia, Putin, le ha puesto a Maduro una condición de un amigo especial y que Rusia es su tierra. Esas alianzas internacionales hacen daño porque evidentemente se van forjando líneas de sedición ante procesos probos éticos en favor de la democracia. Muy posiblemente en el caso de América Latina sea una sombra más a un panorama errático, asimétrico y cada vez mayormente en neodependencia de lo que pasa en el mundo en América Latina. Se predice que América Latina crecerá un porcentaje muy limitado respecto del resto del mundo. El que más crecerá será México, un 2.3%, según cuentas recientes del FMI. Yo diría que en el caso del resto de los países hay inestabilidad económica, social y cultural. Bolivia vive un momento de fratricidio entre dos candidaturas futuras, la del presidente Arce y la del expresidente Morales. En el caso de Argentina hay un ensayo que, siendo cruento, duro, de difícil predicción, un caso difícil de analizar, el del presidente Milei. Hay, sin embargo, indicadores que prueban que hay una búsqueda de cerrar cuentas a cero, de evitar la inflación y, por cierto, de enderezar el país después de una toma del poder de un kirchnerismo asimismo corrupto. En el caso de Chile hay una cierta estabilidad política por ventaja y un crecimiento económico más o menos magro pero estable. Sin embargo, las situaciones medioambientales son muy duras para Chile. Se predice que será el país que más pronto perderá agua dulce en América Latina y las catástrofes de inundaciones continúan en el país de la estrella solitaria. En el caso de Brasil es un tema delicado. Yo creo que a pesar que los comentarios de Lula da Silva han sido premonitorios para saber que no cabe un baño de sangre, como textualmente le acusó a Maduro, y que aprenda de que el que pierde se va y el que gana se queda. A pesar de esas palabras de un hermano mayor, por lo menos mayor en tamaño y en importancia geopolítica como es Brasil, a pesar de todo, la corrupción está tan enraizada en Venezuela que todos sabemos las millonarias propiedades y patrimonio que tienen las hijas del presidente Chávez. Sabemos que la guardia pretoriana de Maduro está bien pagada y por tanto las Fuerzas Armadas difícilmente van a escaparse del infierno de la corrupción, pues es muy posible que a pesar de cierta línea de evidente trauma internacional que tienen las elecciones de Venezuela, el resto de los países latinoamericanos no estamos en las mejores condiciones. En el caso de Colombia, a pesar de la fortaleza económica, padece males atávicos y difíciles respecto de la violencia. Y en el caso del Ecuador, ni se diga, no hemos podido salir de una crisis espantosa de violencia y del crimen organizado. Y en el caso particular del Ecuador, mucho ruido y pocas nueces de lo que está haciendo el gobierno. Sin embargo, la búsqueda de la reelección presidencial creo que arriesga seriamente las condiciones de entrar en una línea de intermediación de gobiernos, de interinazgo sagaz, sensato, inteligente. La lucha por el poder inmediato creo que está anulando muchas de las acciones nobles que puede hacer nuestro pequeño Ecuador. Ecuador estuvo varios años dentro de estos esquemas, doctor Vega. Había
hay una especie de concertación en cuanto a actuaciones en procesos electorales de los denominados países bolivarianos, que incluía apagones electorales, decisiones con doble rasero, etcétera, etcétera. En su calidad de presidente del Consejo Nacional Electoral, usted estuvo durante la transición con Julio César Trujillo. Bien vale la pena reflexionar sobre estos temas. ¿Qué tan cerca estuvo Ecuador de caer permanentemente en esos esquemas con un CNE cooptado? Recordemos las lamentables actuaciones de varios de sus presidentes, Domingo Paredes, Juan Pablo Pozo, entre otros. Sí, la memoria nos ayuda. Y en efecto, aquellos funcionarios condecorados por el Ejecutivo, cuando es deber del Ejecutivo mantener una línea de independencia respecto de los tribunales o consejos nacionales electorales. El Tribunal de la Mano Negra se llamó siempre, y yo creo que con la búsqueda de sanear el Consejo Nacional Electoral desde la época en la que estuvimos al frente del Consejo Transitorio, se logró permear una línea de transparencia y ética que, sin embargo, no tenemos, lamentablemente, un seguimiento justo a lo que fue en esa saga. Los miembros del Consejo Nacional Electoral han perdurado 6 años más, cuando debían ser cambiados en la mitad del periodo. Y en efecto, también en el caso del Ecuador hubo apagones en 2 momentos de las elecciones, y nada transparente fue posible adivinar o presagiar respecto de que en un siguiente periodo, después del nuestro, pues vuelvan los cauces de la democracia. Sembramos un instituto de la democracia con convenios con colegios, universidades, para enseñar, para sembrar el proceso de la democracia. Sin embargo, lamentablemente este país no aprende de su historia y está condenado a repetir el pasado. A partir de la consulta popular del presidente Moreno, en donde se ordenó un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, hubo vientos de renovación. Lamentablemente, no fue posible que ese Consejo sea derogado por vía legal y continúa dando tumbos. Cada vez protagoniza semana tras semana tumbos en el manejo de su condición de cuarto poder del Estado, disque. Y por cierto, alimentando en vasos comunicantes corrupción a otros, como al Consejo de la Judicatura. No tenemos un presagio positivo, lamentablemente, del Ecuador en ninguna de las materias. No tenemos un aliento de presagio positivo, a pesar de que las elecciones se avecinan. Esperamos que hasta la fecha del 22 de agosto, tengo entendido, se abrirán los espacios para alianzas. La errática cantidad de candidatos puedan sentarse a la mesa y buscar ejes programáticos, no siempre ideológicos. En este momento se necesitan más bien acercamientos de ejes programáticos para el futuro del Ecuador, y evitar que la escisión y la dispersión de los candidatos de nuevo coloque al Ecuador en una posición de impronosticable futuro. Volviendo al tema central, doctor Vega, y para terminar en suma, en el balance, ¿qué camino cree que debe y sobre todo puede tomar esta etapa postelectoral de Venezuela? En el caso particular del resto de América Latina, creo que es importantísimo buscar los ejes multilaterales para que a través de la presencia cívica y legal de cada uno de los países, que puedan elevar su voz de protesta y de convocatoria para que organismos internacionales, por razones humanitarias, ni siquiera por razones solo en favor de la democracia, tengan que presionar para que se revean las decisiones fraudulentas del gobierno de Venezuela. Me parece que, por otro lado, es importante que los venezolanos en el exilio tengan cánones de organización
Ya sabemos que en algunas ciudades como en Quito y también en Cuenca hay organismos que convocan a los venezolanos con fines de supervivencia, pues esos fines pueden también ser nutridos con esquemas posibles de organización. Los venezolanos que viven en otros países son muchísimo más en cantidad, y eso podría ser importante que desde el exilio los venezolanos en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil, en donde hay miles de miles, puedan buscar una línea importante de organización para presionar desde ya. No olvidemos que muchas veces líderes internacionales sólidos han hecho un valioso ejercicio del poder desde fuera, y el exilio puede ser un material importante para lograr convocar organismos de esos países en donde son huéspedes para buscar revertir las decisiones. Por otro lado, que las Naciones Unidas vean más, que miren más con sus ojos de América Latina, que está olvidada. Este momento lamentablemente priman los intereses en torno a la guerra de Ucrania, a la contienda presidencial en Estados Unidos, que ciertamente es de impacto global. Se mira más al genocidio de Gaza, con verdad y con razón, pero se olvidan de los límites fronterizos que tiene el mundo en América Latina, y sigue siendo el patio de atrás de los organismos grandes. Lamentablemente, esa condición no es previsible que pueda cambiar, pero la presión tanto de organizaciones civiles de venezolanos como de solidarios latinoamericanos en favor de Venezuela puede poner un grano de arena importante en esta búsqueda de procurar soluciones para revertir un resultado cínico que a todos realmente ha indignado. Bien. Gracias, doctor Vega, por su presencia en esta mañana. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Declaraciones del doctor Gustavo Vega Delgado, actualmente rector de la Universidad Internacional de Ecuador. Fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Son las 8 horas con